Pasó Estudiantes a cuartos de final de la Copa Libertadores. Para mí en este momento lo único que importa, estaba hasta hace un rato nada más leyendo comentarios, críticas, cuestionamientos. Entiendo que hay gente que salió de la cancha molesta por el desempeño del equipo, por algunos planteos, algún cambio, cosas así. La realidad es que para mí en este momento lo único que importaba era pasar de ronda, pasar a cuartos de final, algo que hace no muchas semanas atrás parecía bastante utópico, viendo cómo venía el equipo, cómo venía jugando Estudiantes, errores para mí graves del técnico, que me parece que poco a poco ha intentado corregir, por supuesto, manteniendo algunos, pero en líneas generales Estudiantes mejoró. Y para mí, hoy, más allá de que no tuvo un despliegue futbolístico espectacular, aunque no haya sido amplio dominador del juego frente a Cerro Porteño, para mí Estudiantes hoy hizo un partido inteligente. Un partido pensado, un partido planeado, un partido en el cual, sí, es cierto, decidió cederle la posesión de la pelota al rival, tirarse atrás, no tener control del juego en líneas generales, pero aprovechando eso, al mismo tiempo logró que Cerro Porteño no llegue ni una sola vez al arco de Estudiantes. No tuvo clara Cerro Porteño, Estudiantes en ese sentido se acomodó. Me parece que a pesar de no haber tenido la pelota, se jugó al ritmo de Estudiantes. Estudiantes le marcó la cancha a Cerro. Hubo algunas situaciones, algunos momentos claros en los que el equipo dirigido por Martínez parecía que se acercaba al arco. Tuvieron una seguidilla de creo que 3 corners, en los cuales por supuesto esa situación incomodaba, sobre todo viendo lo que sucedió el otro día en el partido frente a Banfield. Pero para mí en líneas generales el partido de Estudiantes fue, no sé si bueno, pero por lo menos inteligente. Y para mí estos partidos se ganan en gran parte con eso, con cabeza. No sirve de nada tener la pelota y no generar ninguna situación. No sirve tampoco de nada haber ganado el partido 1-0 en Paraguay si acá venías y por un error tonto, por tratar de atacar, te empataban a los pocos minutos. Me parece que en ese sentido Estudiantes sí se conformó con el resultado de Paraguay, que dicho sea de paso, me parece que fue excesivamente bueno. Era un partido que Estudiantes, me parece que desde el vamos y cualquier hincha firmaba el 0-0 en tierras paraguayas, y por el final, por una gran jugada de Guido Carrillo, la figura de ese encuentro, gracias a eso se genera, casi que crea un penal propio que Ascasíbar convierte en gol, y a raíz de eso Estudiantes gana esta serie. Para mí Estudiantes, sí es cierto, no tuvo el mejor de los despliegues en estos 180 minutos entre la semana pasada y esta, pero ganó, supo ganar, fue dominador frente a Cerro Porteño en cuanto a lo que importa en la Copa Libertadores. Sí, Cerro Porteño en ningún momento pudo aprovechar ser el dominador de la pelota, que le dieran espacio para generar algunas jugadas. Terminó jugando a los pelotazos, a mandar centros, a ganar algún que otro córner o pelota parada que no supo aprovechar, tiros desde afuera del área que terminaban en la tribuna. Entonces eso Estudiantes sí me parece que lo hizo fruto, y a raíz de eso estamos en cuartos de final, que como digo, para mí a esta instancia era lo único que importaba. Hay un montón de cosas para corregir, tenemos un montón de cosas para ponernos a analizar, sin dudas que es así. También es cierto, me parece que Estudiantes, incluso jugando muy bien o jugando como jugó hoy, en cuartos de final de todos modos va a tener una parada complicadísima. Sea con Flamengo, sea con Inter, en este momento por lo menos es Flamengo el que está pasando y por supuesto es el favorito. Flamengo, un equipo que se reforzó no con uno sino con 2 jugadores del Atlético de Madrid, un equipo que puede gastar 20 millones de euros para traer un jugador desechado del fútbol español. Acá en Estudiantes estuvieron haciendo malabares para por lo menos poder traer un defensor central. No se pudo con Rogel, terminó viniendo González Pires.
Sí, se hizo las cosas muy bien con Muslera. De golpe terminó apareciendo Leo Suárez, que recién ahora se está acomodando, debutó el otro día, pero todavía no es un jugador importante para este plantel y no mucho más. La verdad es que hubo muchos nombres, muchas búsquedas, el objetivo de traer algún delantero que por lo menos hasta ahora no se ha concretado, aunque el mercado de pases no está cerrado por completo, y otros nombres que por distintos motivos se terminaron cayendo. Estudiantes se acomodó con lo que pudo, mantiene en gran parte el plantel de la primera mitad del año, con estos pocos refuerzos que mencionaba, con la promoción de varios juveniles, eso también me parece importante y ahora voy a hablar, como lo hice el otro día, de los juveniles y por qué es importante para este equipo y para tratar de pensar y proyectar un buen cierre de este año para Estudiantes. Y al mismo tiempo sí, lo que hizo fue sacar varios jugadores que, a pesar de ser tenidos en cuenta, realmente no le estaban brindando nada deportivamente al equipo de Domínguez. Hablando un poco del partido de hoy, me parece que, como les digo, fue un partido inteligente. En defensa, me parece que, a pesar de no tener una enorme jerarquía, hoy se jugó bastante bien. Arzamendia le costó un poquito. Román Gómez, siendo un juvenil que no deja de estar transitando sus primeros partidos en primera división, y ni hablar un partido de Copa Libertadores como titular en uno, no es nada fácil. Me parece que lo hizo bastante bien. Y sí noté con mucha seguridad a la saga central. Me parece que González Pires y Facundo Rodríguez vienen consolidándose, se están entendiendo bastante, cada uno sabe lo que tiene que hacer y qué rol tiene que cumplir en esta defensa, y la verdad es que los vengo notando bastante seguros. Por supuesto, con pifies, con situaciones en las cuales a veces arriesgan de más y eso nos termina complicando, pero me parece que en líneas generales estos dos son hoy por hoy los mejores en sus posiciones. González Pires como 2, Rodríguez como 6, y hasta ahí Estudiantes me parece que viene armando una defensa por lo menos decente, que es algo que le estaba costando consolidar desde hace más de un año, sobre todo desde la salida de Said Romero, que era un baluarte, era una figura casi insacable del equipo de Domínguez. Únicamente se perdió algunos partidos allá por 2023 cuando tuvo una lesión de rodilla. Después era una figura en su equipo y era muy difícil pensar en sacar. Desde su salida, la verdad es que a Estudiantes le costó encontrar una buena defensa, a pesar de haber mantenido nombres hasta el año pasado como el de Federico Fernández, pero entre una cosa y otra no consolidaba nada. Me parece que hoy por hoy estos dos centrales son los que mejor nivel están mostrando, y me parece que Domínguez considera lo mismo, por eso los mantiene, agrega como mucho a Núñez como hizo hoy para esta línea de 5 un poco más organizada. El otro día arriesgó con Funes Mori, salió muy mal, también estaba Núñez el otro día, pero me parece que en ese sentido hoy la defensa de Estudiantes fue clara. Y el mediocampo es donde me parece que Estudiantes tiene que seguir ajustando muchas cosas, donde hoy a mi gusto hubo un error en el planteo inicial. Me parece que Castro no tendría que haber sido titular, más allá de que, lo dije hace pocos videos, me parece que es un buen jugador y le viene aportando a Estudiantes en la posición que jugó hoy, y con tantos otros jugadores cumpliendo un rol tan similar al suyo. Me parece que Castro no terminó de sentirse cómodo, jugó demasiado a un costado en un momento, no terminaba de aportar al juego, no terminaban de entenderse con sus compañeros. Sí, es cierto, tuvo quizás la jugada más clara de Estudiantes en el partido de hoy, pero en líneas generales me parece que hizo un mal partido, y me parece, o yo inicialmente hubiese puesto a Cetré, que además el otro día, digamos, había descansado, entonces me parece que era un buen momento para que sume minutos, porque es un jugador más rápido, porque es un jugador un poco más duro, que podía ir al choque frente a los rivales. Es cierto, Cetré entró sobre el final, sirvió para aguantar el resultado, pero yo lo hubiese enviado desde de titular al colombiano, porque incluso quizás en una de esas te podía hasta generar alguna situación de gol en un partido que Estudiantes buscó poco el arco rival, más allá de haber generado dos situaciones más o menos claras. En líneas generales le costó bastante al equipo de Domínguez avanzar y pasar la mitad de cancha y ser generador de jugadas importantes.
Pero bueno, esa me parece que es la mayor crítica. Después el mediocampo creo que funcionó bastante bien con Medina, con Ascasíbar y con Amondarain, que como había dicho el otro día, para mí con este nivel, aunque esté Piovi a disposición, aunque esté Neves, hoy por hoy a Mondarain no hay ningún argumento para sacarlo del equipo titular. Realmente no lo hay. El nivel que viene mostrando desde su debut frente a Racing es muy bueno. El pibe se siente cómodo. Yo sé que son los primeros partidos. Es lógico, un partido de Copa Libertadores le puede haber pesado de más, pero hoy jugó y no se le sintió en lo más mínimo. Jugó bien, fue inteligente, me parece, de los más criteriosos. Y es más, quizás hasta lo elegiría como figura por el hecho de justamente ser un juvenil con poco rodaje y por el partido que tuvo. No creo que haya sido el mejor de Estudiantes, pero para su contexto me parece que termina siendo un partido realmente espectacular, inteligente, tranquilo, sin pavear, sin mandarse cagadas, jugando siempre en cada situación como debía, y eso me parece que fue lo más importante. Yendo hacia la banda derecha, Thiago Palacios, que para mí cada vez está más perdido, le está costando mucho. Hoy sin duda fue el peor de Estudiantes, incluso para mí peor que Castro. No se entendió en ninguna situación, no supo cómo asociarse con sus compañeros, tampoco quedó del todo clara cuál era su posición, si una especie de acompañante de Carrillo o no. En ese sentido me parece que Palacios termina de perderse, a veces hasta parece un jugador menos, lo cual es una lástima porque uno sabe el nivel que puede tener, lo que le puede aportar al equipo, las situaciones que te puede generar, pero me parece que hay ciertos partidos que a Palacios realmente le cuestan bastante, porque si no le llega la pelota o no tiene esa generación de juego que necesita, no le salen las cosas bien y no termina aportando nada al equipo de Domínguez. Y por último, Guido Carrillo, quien siempre cumple, siempre hace las cosas bien, incluso en un partido como este, que Estudiantes no buscó demasiado el arco de Arias. La verdad es que Carrillo fue importante para pivotear, para bajar pelotas, para asociarse con compañeros. Mete un gran pase a Alexis Castro en esa jugada que termina errando en el segundo tiempo. En líneas generales me parece que Carrillo hizo un buen partido, a pesar de él no haber tenido situaciones claras de gol. Y quiero, antes de cortar el video, hablar un poco sobre el ingreso de Farías. La verdad, Farías me parece que, como lo dijo el otro día Domínguez en conferencia, viene jugando cada vez mejor, es cierto. El rodaje le ha hecho muy bien al ex Colón de Santa Fe, porque aunque suma algunos minutos, más, menos, es un pibe que entra, que se nota que quiere agarrar la pelota, que tiene criterio para pasarse los rivales, que piensa las jugadas, que sabe más o menos qué hacer. Me parece que si se consolida y vuelve a su mejor nivel, puede terminar convirtiéndose en un jugador bastante importante para el pincha, en un momento en el cual quizás lo que más le está costando es ese pasaje, sobre todo del mediocampo hacia la delantera. Entonces, si hace las veces de una especie de segundo delantero, acompañando a Carrillo o a Lario o a quien le toque estar, me parece que poco a poco puede ganarse terreno y por qué no incluso meterse en el 11 titular, que a día de hoy me parece que no está demasiado definido para Domínguez. Entiendo que es un técnico que siempre analiza en base a distintas situaciones, por supuesto, en base al rival, lo cual me parece por supuesto muy positivo, pero hay algunos jugadores sí que me parece que cada vez son más, digamos, tienen un lugar fijo en su esquema, y Farías me da la sensación de que hace las cosas para terminar de ganar un poco más de terreno. Es cierto, le falta gol, le falta generar algunas situaciones un poquito más claras, a veces arriesgar un poco más y no quedarse en el molde, pero poco a poco va demostrando algo y yo creo que si se le abre el arco va a terminar siendo una figura importante en este equipo. Como dije desde el principio del video, me parece que hoy tenemos que estar contentos, pensar en los cuartos de final, en el rival que nos toque, sea Flamengo, sea Inter, va a ser difícil, viaje a Brasil, después partido en La Plata, va a ser una serie muy complicada, eso sin lugar a dudas, pero lo importante es estar después.
cuando llegue la serie, cuando lleguen esos partidos, veremos también en qué situación está Estudiantes. Esperemos que sin lesiones, esperemos que sin bajas importantes. Ascasíbar, entiendo, se perdería la ida por acumulación de amarillas. Esa desde ya va a ser una baja importantísima y difícil de suplir. Esperemos también al mismo tiempo recuperar a esos jugadores que venían estando tocados. Mesa, Piovi, Neves, algunos que entiendo vienen jugando pero no están al 100%. Incluso, quién sabe, Tobio Burgos también, que aunque el técnico puso paños fríos ahí porque recién está avanzando un poco con la recuperación, yo creo que todavía le falta bastante al pibe de Chascomús. Pero bueno, hoy a celebrar, hoy a festejar. Me parece que no es un momento para hacer demasiados análisis, sobre todo porque no estamos todos los años en esta instancia. Cuando lleguen los partidos de cuartos de final, esperemos que sea con Estudiantes más aguerrido, más consolidado, más criterioso aún en defensa, por supuesto, y con mejor posicionamiento en ataque o mayor generación de juego en ataque. Por supuesto, después con situaciones que los delanteros o los mediocampistas ofensivos deberán empezar a aprovechar un poco más. Nos vemos en el próximo video. Hay algunas probabilidades de que haya algunas novedades en el mercado de pases. El mercado de pases afuera no está cerrado. Estudiantes, por lo menos por este momento, cuenta con un cupo extra por la salida de Alexis Manjoma. Así que puede llegar a haber algún movimiento, aunque Estudiantes no cuente con demasiado dinero para hacer ofertas importantes. A raíz de alguna posible salida y demás, puede llegar a abrirse alguna negociación, por lo cual no me sorprendería que haya algunos movimientos en los próximos días, o por lo menos algunas posibles negociaciones en las que se avancen tanto de salidas como de llegadas. Deja tu me gusta, tu comentario, decí qué te pareció esta serie frente a Cerro Porteño, cómo lo ves al equipo de Domínguez, y suscríbete, que es importantísimo para poder seguir haciendo este tipo de videos. Nos encontramos en el próximo.